La Feria Expo Villanueva y el Bajo Gallego se celebra del 24 al 26 de octubre. En esta segunda edición habrá 60 expositores que estarán distribuidos en cerca de 2.000 metros cuadrados. Este evento es considerado un buen escaparate para la zona. Y este escaparate pues es el más importante en el Bajo Gallego. Es la feria que ahora mismo aglutina todos los intereses con una participación, pues yo lo que digo, el 70% son empresas aragonesas, con lo que la inversión que se realiza, que no es poca, estamos hablando de unos 30.000 euros, que casi todo el dinero se invierte en promoción, que al fin y al cabo también vende la marca de Villanueva, del Bajo Gallego, de Aragón en general, pues se aprovecha en nuestra tierra. Una iniciativa que posibilita poner en valor el tejido asociativo y empresarial de la zona. Las ferias de este tipo son una importante herramienta porque sirven tanto para promocionar el tejido empresarial y asociativo de la localidad que la organiza, en este caso fue Villanueva de Gallego, como de los municipios limítrofes y próximos. De esta manera se consigue que todas estas localidades pongan en valor todos los recursos de los que disponen. Los municipios del Bajo Gallego expondrán sus productos en esta edición, donde se ha completado el número de expositores que podían estar presentes. Todos los expositores, los 60 expositores, hay muchos de Villanueva, hay también de Zuera y de San Mateo, que son los pueblos que formamos el Bajo Gallego, y también hay expositores de otras provincias de Zaragoza, de otros sitios de Zaragoza. Es un buen síntoma que los 60 expositores que cabían, pues está completa la feria. En la cita se esperan superar las 10.000 visitas de la pasada edición, con una amplia oferta comercial, así como un amplio abanico de actividades de ocio para todos los públicos, como atracciones para los más pequeños e incluso una exhibición de perros policía.